Lo que se le dice la estrella de David es un nombre que se le puso mucho más tarde, pero en el mundo antiguo, hasta en la época del Antiguo Testamento, conocemos que ese símbolo aparece en varias culturas, específicamente en la cultura de la India, de la religión hindú. Ahí aparece también, bueno, ahí usan muchos símbolos, cada dios tiene su símbolo, y lo que se le dice la estrella de David, que es un extragrama, no sé si lo digo bien en español, que es una estrella de 6 puntas, aparece en la India como símbolo de algunos dioses y también aparece en varios lugares más en el mundo, por lo general como decoración. No necesariamente tiene un simbolismo o tiene un significado espiritual o no espiritual. Simplemente se encuentra ese tipo de hexagrama, de estrella con 6 puntas, en diferentes lugares como decoración. Lo interesante es que también después del tiempo de Yeshua, por ejemplo, en la época romana y bizantina es cuando los romanos ya se convirtieron al cristianismo después de Constantino, se puede ver muchas iglesias que los mismos romanos construyeron, y las iglesias estaban decoradas con lo que se le dice la estrella de David, con la estrella de 6 puntas. Y se puede encontrar muchísimos, incluso dentro de la tierra de Israel hay algunas iglesias de la época bizantina con ese símbolo, pero también sinagogas se encuentran. El que vino conmigo o el que va a venir conmigo a Capernaum, en Galilea, va a poder ver que también hay una sinagoga que estaba decorada con la estrella de 6 puntas. Pero más tarde llega el Islam y se construyen mezquitas, y también dentro de las mezquitas se puede ver esa decoración en muchas partes. Ahora, los que hicieron este símbolo en Capernaum, en la sinagoga de Capernaum, ellos no lo pusieron ahí como un símbolo del pueblo judío. Ellos pusieron ese símbolo en la sinagoga como decoración, sin saber que 1000 años después, esa decoración que pusieron en la sinagoga se va a convertir a ser el símbolo del pueblo judío. ¿Ok? ¿Y cómo pasó eso? En la Edad Media, el judaísmo se desarrolló. Bueno, el judaísmo es una religión que se fue desarrollando todo el tiempo, desde la época de Yeshua. Cada generación se agrega más cosas. En la Edad Media, más o menos cuando era el tiempo de oro de los judíos en España, ¿sí? Ahí cuando estaban los musulmanes y los cristianos y los judíos juntos, los judíos prosperaron mucho, y también filosofía griega influyó mucho también a los musulmanes, también a los judíos. Y lo que pasó fue que se formó lo que se llama la Kabbalah. La Kabbalah o Kabbalah, no sé cómo, bueno, en hebreo se dice Kabbalah, tal vez ustedes lo conocen como Kabbalah. Es el misticismo judío. Se empezó a desarrollar ese pensamiento que está basado en judaísmo más antiguo, está basado en libros apócrifos, está basado en filosofía griega, ¿sí? Y es una mezcla de muchas cosas que se desarrolló ahí en España. Y como parte del estudio de la Kabbalah, se empezó a usar la estrella de David, lo que se le dice la estrella de David, como parte de la ciencia de la Kabbalah. ¿Ok? Yo mismo no entiendo 100% de para qué fue usado, para qué no fue usado, no sé. Pero lo que sí sé es que muchos cabalistas, ¿sí? Judíos, rabinos, que se ocuparon de la Kabbalah,
usaron ese símbolo para representar diferentes, en la Kabbalah se habla de diferentes, ¿cómo se dice? Dimensiones, que hay 10 dimensiones que nos separan a Dios, de Dios, porque Dios no puede intervenir dentro del mundo físico. Entonces, bueno, no quiero meterme en la Kabbalah, la mística judía, pero la idea es que esa estrella de David tiene que ver con la Kabbalah. La Kabbalah llega al resto de los judíos que viven en Europa. Y una de las comunidades más grandes en Europa estaba en Praga. Sí, en Praga llega la Kabbalah de los judíos de España de una manera u otra. Los libros que escribieron ahí llegan a Praga. En Praga también se levantan rabinos muy conocidos, muy famosos, que usan la Kabbalah, que usan ese misticismo judío. Y la historia más famosa, no sé si la conocen, si no lo conocen, googleanlo, el golem de Praga. Golem es una palabra en hebreo que significa, bueno, no sé, ayúdame Eliezer, que no sé en español, cuando un gusano se envuelve antes que se hace mariposa. ¿Cómo se le llama al gusano que está en ese capullo? Bueno, entonces golem en hebreo significa ese capullo, o no sé cómo es. La historia de que con la fuerza de la Kabbalah, con los símbolos de la Kabbalah, un rabino, que es una historia interesante por sí misma, que los judíos siempre estaban amenazados por los no judíos. Los judíos siempre eran una minoría dentro de las comunidades donde vivían, y por eso ese rabino quiso ser un guardia, alguien que guarde a la comunidad judía de los no judíos que quieren amenazar o matar o hacer masacres contra la comunidad judía, y por eso formó un monstruo de barro y con la fuerza de la Kabbalah le dio vida. Eso más tarde se hizo la base de la historia de Frankenstein, ¿sí? Pero la idea es que esa historia existió antes de Frankenstein, y esa historia se formó por causa de la influencia de la ciencia de la Kabbalah a la comunidad judía que estaba en Praga. Ahora, la comunidad judía de Praga, en el siglo XIV, había un rey que gobernaba en esa zona, y el rey quiso hacer una unidad de judíos dentro de su ejército. Entonces, cada unidad en el ejército necesita tener una bandera, un símbolo. Dice que los soldados siempre caminan así, tienen su bandera de su unidad. Entonces, ellos eligieron la estrella de David como símbolo que está sobre la bandera, que esa bandera se transformó a ser la bandera de la comunidad judía de Praga. Después tenemos evidencias históricas de que los judíos, cuando enterraban, ellos tenían sus propios cementerios que son nada más de judíos, y para ¿cómo se dice? Diferenciar, gracias, de las tumbas de los no judíos, porque las tumbas de los bueno, Praga es un país cristiano, entonces las tumbas tienen siempre cruz, o que la misma tumba tiene forma de cruz, o que hay un símbolo de la cruz encima. Entonces los judíos empezaron desde el siglo XIV poner la estrella de David sobre las tumbas de los judíos, y de esa manera todos sabían que aquí está enterrado un judío. Luego este símbolo llegó a las casas, para que la gente sepa que es una casa de judíos. Entonces empezaron a poner encima de la puerta una estrella de David, o en la ventana, o lo que sea.